tardes. Damos muchas gracias al Señor que podemos estar este miércoles de discipulado, apartar este tiempo para compartir la palabra del Señor, lo que el Señor Jesús nos mandó, lo que el Señor Jesús nos enseñó, y esto es maravilloso. Hablar de Jesús es extraordinario, nos enamora, nos cautiva, ver su vida, sus enseñanzas, su reflejo, ¿no? Su personalidad en nosotros, cubriendo toda nuestra vida. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de el tema de la Cena del Señor. Y los voy a invitar a ustedes que me acompañen en la lectura. Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20, que dice así: cuando era la hora, y antes de seguir hablando, los voy a poner en la escena. El Señor Jesús está con los 12, con sus discípulos, tomando la cena del Señor, la Pascua que era para ellos, ¿no? Así que cuando llegó el día de los panes sin levadura, se acuerda que eran 7 días de fiesta y era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. En ese momento el Señor Jesús, en un lugar especial que él ya había designado, está con los 12, y entonces dice, cuando era la hora, cuando llegó la hora de este acontecimiento, que tengan que cenar juntos, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, el versículo 20 dice: después de haber que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En estos versículos que encontramos, que acabamos de leer, tenemos dos enfoques distintos, hay dos temas distintos acá. No es solo la cena del Señor, hay dos temas distintos. En primer lugar, hay una palabra profética, y en segundo lugar hay una palabra actual. La palabra profética la encontramos en el versículo 16 al 18. Versículo 16 al final dice: hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y el versículo 18 al final del versículo también dice: hasta que el reino de Dios venga. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? Dice que en el versículo 17 dice: habiendo tomado la copa, dio gracias y les dio, y le dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Y después dice: habiendo tomado el pan, también lo partió y lo dio a los discípulos. El pan y la copa que está hablando no se refiere a la cena del Señor en este caso, sino que es una palabra profética y que se va a cumplir en las cenas de la boda del Cordero cuando Él venga en su reino. Como dice en Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 y 9, dice así esto: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. A mí me llamó la atención cuando estuve leyendo este pasaje, porque menciona 2 veces el evangelista que tomó la copa y volvió a tomar la copa, tomó el pan y volvió a tomar el pan. Entonces encontré que esto es profético, se refiere a esa, la boda del Cordero que acabamos de leer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque después viene la palabra actual, acerca de las bodas del Cordero. También lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 22. Dice: respondiendo Jesús,
le volvió a hablar por parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Y ustedes se acuerdan el evento, ¿no? Lo que Jesús mencionó en la parábola, que le dijo a su siervo: la boda está preparada, vengan. Fueron a llamar a los convidados. Ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a su negocio, y otros, tomando a los siervos, lo afrentaron y lo mataron. Esto tiene que ver cuando Jesús llora sobre Jerusalén y le dice: cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos. Y anteriormente está diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Entonces dice: y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Luego dice: manda a los siervos y le dice: la boda, la verdad, está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a la salida de los caminos y llamen a la boda a cuanto hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y la boda fueron llenas de los convidados. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la gracia de Dios, a la gracia de Dios, al pueblo de Dios salvo, a los gentiles y judíos, porque judíos también hay salvos convertidos a Cristo. Pero cuando dice que a los suyos vino, se refiere a la primer parte de la parábola, ¿no? Que ellos, cada uno le fue indiferente, no lo aceptaron, es más, hasta mataron a los profetas, apedrearon a los que le eran enviados. Entonces, el rey dijo: vayan y traigan a todos, a los que trajeron. Ahí estaban mendigos, pobres, borrachos, embriagados, o sea, había de todo tipo de personas, pero que eso somos nosotros en realidad en la vida espiritual. Ninguno de nosotros éramos merecedores de esta gracia. Sin embargo, el rey mandó a llamar entonces a los a nosotros. Ahora, el tiempo de la gracia, ¿no? El tiempo de la gracia, y a eso se refiere a las bodas del Cordero que mencionamos allá en Apocalipsis. Y a eso también se refiere, fíjense en cómo todo tiene relación, lo que dijo Jesús en la Gran Comisión, lo que estuvimos analizando el miércoles pasado y el anterior. Vayan por todo el mundo, a todas las naciones. A eso se refiere cuando dice el rey: vayan y busquen a la ciudad y metan adentro. Diríamos nosotros los argentinos, metan adentro a todos. Tráiganlo a la boda de mi hijo, a la boda del Cordero, que tiene referencia en Apocalipsis. Por eso Jesús dijo: vayan a todas las naciones, y también lo dice el otro evangelista en Lucas, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La gran comisión que nos fue encomendada es este momento de ir a buscar a las naciones a la cena de la gran boda del Cordero. Y la segunda parte de lo que hemos leído en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20, la segunda parte es cuando Jesús ordenó la cena del Señor en el pueblo de Dios, mientras estamos acá. Por eso digo que es una palabra actual, para el tiempo presente, no para el futuro, cuando venga en su reino, cuando venga y se festeje o tengamos la cena de la boda del Cordero. Bienaventurado y santo el que es llamado a la boda del Cordero, ¿no? Pero dice que Jesús tomó el pan y dio gracia, lo partió, le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Así que vamos a, como hacemos siempre en discipulado, porque de eso se trata el discipulado, ¿no? De desmenuzar lo que dijo Jesús para que podamos entenderlo realmente. No es un estudio bíblico más, sino que es un estudio de lo que el Señor Jesús dijo. Así que vamos a esto. Dice que el versículo 19, tomó nuevamente el pan y dijo, tomó el pan en su mano y dijo: esto es mi cuerpo. Lo presentó, se los presentó a los discípulos. Había una enseñanza detrás de ese pan, había una enseñanza detrás de esa acción. Lo tomó y dice: y dio gracias. Miren qué detalle importante, dio gracias. Jesús presenta su cuerpo como el pan. El pan es simbólico, ¿no? Del cuerpo de Jesús.
pero lo toma, lo presenta, este pan, esto es mi cuerpo, le dijo a los discípulos, y luego dice, dio gracias. ¿Qué tiene que ver esto con dar gracias? Dio gracias, miren lo que dice en Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo, dio gracias por ese cuerpo, dio gracias por ese cuerpo que iba a ser sacrificado. Jesús dio gracias por el cuerpo que le había preparado el Padre. Dice, entrando al mundo dijiste, no, ofrenda y sacrificio se acabaron, no sirvieron durante tanto tiempo en el pueblo de Israel, no sirvieron, ahora me preparaste un cuerpo, gracias por este cuerpo que le había preparado, Y este cuerpo, este pan, dice, por ustedes es dado. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 24, dice así. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, acá el evangelista dice que por ustedes es dado. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice algo más contundente, algo más dramático, podríamos decir, ¿no? Que por ustedes es partido. Y esto tiene que ver lo que dijo Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús del desierto. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero miren cómo lo expresa Isaías en el capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dijo, él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Entonces, acá Jesús dice, por ustedes es dado, este cuerpo que había dado gracia, que lo presentó, esto es mi cuerpo, dijo, es dado por ustedes, pero ¿de qué manera es dado? No es dado de una forma bondadosa, digamos, amable, agradable. Es molido por nuestros pecados. Es partido por nuestro pecado. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí en la cruz del Calvario no fue poca cosa lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Fue una cosa muy tremenda. Fue molido, fue partido, a pesar de que la profecía decía que hueso suyo no iba a ser quebrado, y realmente no fue quebrado. Ustedes se acuerdan que a los dos ladrones que estaban colgados al lado de Jesús le quebraron las piernas, porque eso hacían los romanos. Les quebraban las piernas, ¿con qué propósito? Para acelerar la muerte del moribundo, porque ellos estaban ardiendo en fiebre, estaban sufriendo, y habían colgado gente que pasaban días en que estaban ahí agonizando y no morían. Entonces los romanos, para acelerar la muerte del colgado ahí en la cruz, le quebraban las piernas, ¿no? Más dolor a su sufrimiento, y de esta manera terminaban su vida en la tierra. Entonces, pero cuando llegaron a Jesús, lo vieron ya muerto, y en lugar de quebrarle las piernas, porque ya estaba muerto, no tenía sentido quebrar un hueso suyo, atravesaron una lanza en su costado, y la Biblia da cuenta y dice, al instante salió sangre y agua. Entonces, él dice, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. En Tito capítulo 2, versículo 14 dice así. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces dijo Jesús, por ustedes es dado este cuerpo, ¿no? Y Pablo a Tito le dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Y entonces dijimos que el pan tomó pan y le dijo, esto es mi cuerpo. En Juan capítulo 6, versículos 50 y versículo 56, Jesús se presenta como el pan vivo que descendió del cielo. Dice así la Biblia. Este es el pan que desciende del cielo para que el que él come no muera. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Se presentó entonces, lo anunció, lo declaró. Este es el pan que descendió del cielo, el pan vivo que descendió del cielo. El pan que Jesús da es su carne. Y esto es una referencia a la muerte en la cruz. No se refiere literalmente a un tipo de pan que se vende ahí en la panadería, sino a que Él es el verdadero pan del cielo, que con el sacrificio de su cuerpo físico
y al morir en la cruz se convierte en el pan espiritual para nuestra alma. Aquí el comer su carne, la carne de Jesús, no está promoviendo el canibalismo entre los seres humanos, no, nada que ver. Por eso no lo entendieron los que venían tras él. Muchos discípulos a partir de esa palabra se fueron porque no entendieron el vocabulario de Jesús, no pudieron comprender sus palabras, no pudieron comprender su mensaje. Jesús no estaba diciéndole nunca: el que come mi carne y bebe mi sangre, literalmente, sino que estaba hablando de ese pan del cielo que había descendido. Entonces el comer la carne de Jesús tiene un significado espiritual, que es el de confiar y creer en Él, y que sobre todo en ese sacrificio por los pecados del mundo, y que Él venga a ser el que sacie nuestra alma, nuestra vida, que nos sacie del hambre, que nos sacie de la sed de nuestra alma, ¿no? Entonces, eso tenía un significado espiritual: el que come mi carne y el que bebe mi sangre. No literalmente como la gente de aquel momento pensó. Este es el pan vivo que descendió del cielo. Este es el pan que por vosotros es partido, dijo Jesús, ¿no? Entonces, en primer lugar encontramos este significado para los discípulos, ¿no? El hecho de tomar la cena. Ellos comían un cordero, pero también comían panes sin levadura. En aquel tiempo los israelitas participaban de la Pascua, de la primera Pascua que Dios había instituido. Pero, ¿por qué tomar la cena del Señor es tan importante para un discípulo de Jesús? En el versículo 19, la última parte dice: haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria a mí. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios, también lo menciona de esta manera, que dice, al final del versículo 25, en memoria de mí. Y al final del 24 también lo dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, ¿por qué es importante la cena del Señor entre el pueblo del Señor, entre los discípulos de Jesús? Tomar la cena del Señor para hacer memoria de Él. Cada vez que nos reunimos a tomar la cena del Señor, no puede estar ajeno a nosotros. No es una reunión más del pueblo de Dios, no es una reunión de adoración, no es una reunión de discipulado, no es una reunión de oración, no es una reunión más del pueblo de Dios, es una reunión tremendamente importante entre el pueblo del Señor. ¿Para qué? Para hacer memoria de Él. Ahora, ¿necesitamos la reunión esta para hacer memoria de Él? Claro que no, porque todos los días estamos viviendo con Él, hacemos memoria de Él. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer memoria? De ese cuerpo que fue partido, de esa cruz que ocupó el Señor Jesús, de ese palo de madera, como dijera el poeta que en el discipulado pasado, ¿no? Ahora cuando veo la cruz de quebracho allí enclavada en el campo abierto, veo una cruz que no tiene ningún muerto, decía. Así que es ver la cruz, ver el sacrificio, ver a Jesús, levantar los ojos de la fe y ver al que fue crucificado por nosotros, que fue maltratado, que fue mutilado, que fue burlado, escarnecido, que le colocaron la corona de espina, que su costado fue traspasado, que su mano es horadada por los clavos ahí en la cruz del Calvario, que sufrió la agonía antes de ir a la cruz, porque cuando estuvo en Getsemaní ya entró en agonía Él. Por eso que en aquel momento el Señor Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿A qué se refería? ¿A la cruz? Claro que no. Se estaba refiriendo a la agonía que estaba pasando en el Getsemaní. Él no podía morir en el Getsemaní. Sabemos que una persona en agonía es una persona que está muriendo. Él no podía morir en el Getsemaní. Él tenía que ir a la cruz, porque no había otra manera de que nosotros seamos salvos. Él tenía que redimirnos. Pero hay otra enseñanza más también importante de en esta situación. Dice el versículo 20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Y acá hay una cuestión. ¿Por qué menciona una copa y no el cáliz? Porque nosotros decimos el cáliz, la copa,
es lo mismo. No, no es lo mismo. En realidad es un recipiente que va a contener líquido, claro que sí. Entonces, en definitiva, podríamos decir con justa razón, es lo mismo. Pero, ¿saben que en su significado teológico, la palabra cáliz en la Biblia, y cada texto que la Biblia habla del cáliz, habla de un juicio al porvenir. Entonces, el cáliz habla de un juicio, de una ira que se va a desatar, cada vez que la Biblia menciona la palabra cáliz. Así que en el aspecto teológico no es lo mismo el cáliz que la copa. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla del recordatorio de la muerte y sacrificio del Señor y de la sangre derramada, se habla de la copa. Quizás sea porque la copa se refiere a algo más íntimo en el evento, es más familiar. Estaban cenando, tomó la copa. Pero miren lo que dice el salmista en el 116, versículo 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Tomaré la copa de la salvación, no el cáliz. Tomaré la copa de la salvación. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Habla de una comunión. Y está hablando de la cena. Dice la copa de bendición que bendecimos. ¿No es la comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Está hablando de la cena ahí el apóstol Pablo. Entonces toma la copa nuevamente como ejemplo. Esto no es como doctrina, sino que yo quería marcar la diferencia, porque los textos que me alarmaron, los textos realmente, porque yo buscaba un texto que hable sobre el cáliz de Dios, y realmente lo que habla sobre el cáliz son cosas muy fuertes, muy de la ira, muy del enojo, muy de esas cosas, ¿no? De ese ambiente. Y la copa del Señor, no, la copa de bendición con que bendecimos, dijo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Así que, bueno, me gusta pensar en tomar la cena con una copa. El Señor Jesús lo dice tomando la copa. Ahora, el contenido, lo importante no es el recipiente, sino el contenido de esa copa. En esa copa había el fruto de la vid, ¿no? Como dice, bueno, el vino, fruto de la vid, el vino. Pero también esto es algo simbólico, porque Dios es un Dios de pactos. Miren, Dios es un Dios de pactos y ha hecho pactos con el ser humano. Lo hizo con Noé cuando destruyó al mundo con agua, con el diluvio, ¿se acuerdan? Después que salió Noé del arca, dice que hizo un pacto Dios con Noé y dice, mi arco estará en el cielo. Lo que nosotros vemos como el arco iris, que se ve a través de todos los tiempos, sepamos que se ve a través de Noé este arco iris, de aquel tiempo, porque eso es el recordatorio que Dios no iba a destruir más la tierra con agua. También hizo un pacto con Abraham. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, le cambia el nombre y hace un pacto físico con la circuncisión, y ese pacto se extiende a su hijo y a su nieto, Abraham, Isaac y Jacob, y a todas las generaciones que estaban por venir. Dios hizo un pacto, dice, este pacto es a perpetuidad. Y Dios le iba a dar, dentro de ese pacto, le iba a dar la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Por eso que leemos después, muchos años después, 430 años después, cuando Dios llama al libertador, que estaban el pueblo de Israel en Egipto, Dios le dice, yo les voy a dar la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. En el pacto, Dios no cambia. Un pacto es perpetuo. Y ese antiguo pacto no fue hecho sin sangre. Hebreos capítulo 9, versículos 18 al 23 dice así. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata,
e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que de la misma manera que en la antigüedad el pacto fue hecho por medio de sangre, como todo lo que hemos leído, ¿no? Los rituales que Moisés hacía. Lo que pasa es que la sangre es lo que sellaba realmente un pacto, ¿no? Se hacían pactos de sangre. Eso era lo más poderoso que había, no había algo más grande que eso, ¿no? Así que era como poner la firma a no a un acuerdo simplemente, sino a un pacto, es algo más profundo, y Dios lo hizo de esta manera. Por esta razón hemos leído en Hebreo que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. ¿Cuál es el pacto? Dijo Jesús, un nuevo pacto, un nuevo pacto en mi sangre. Ese pacto antiguo quedó nulo, quedó ya antiguo, quedó en el pasado, y era necesario, como todas las cosas que Jesús... ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho muchas veces? Que el reino de los cielos se había acercado y que Jesús estaba formando una iglesia, un cuerpo, un nuevo pueblo, comprado con precio y con precio de sangre. Ese es el precio del pacto que Dios estableció, ¿no? Pero ¿cuál era el pacto en sí? El pacto era que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Para que nosotros seamos perdonados nuestros pecados, ya no teníamos que hacer méritos como lo tenía que hacer el pueblo con la ley. Ahora éramos salvos por gracia, éramos perdonados, fuimos comprados por precio. Nuestra salvación costó muchísimo, un precio muy caro a nuestro Dios. Haber enviado a Jesucristo, haber enviado a su Hijo unigénito en quien tenía complacencia, y haber permitido que el ser humano, que no merecíamos absolutamente nada, le hagan todo lo que le hicieron a Jesús. Y no condenemos al pueblo de Israel o a los romanos porque Jesús fue clavado en la cruz. Porque cada uno de nosotros estuvimos involucrados en la eternidad de Dios, involucrado en el sacrificio de Jesús. Porque Jesús fue inmolado como el Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que nosotros íbamos a pecar y nos íbamos a apartar de su buena voluntad. Así que instituyó a su Hijo como el Cordero de Dios, que fue inmolado, preparado para el sacrificio allá por el principio del mundo o antes de la fundación del mundo. Entonces todos estuvimos involucrados y no había otra manera, no existía otra manera de hacer un pacto que con derramamiento de sangre. ¿Y quién fue el que derramó la sangre? Su propio Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces beber su sangre, como hemos leído, también significa... no literalmente, sino significa confiar en su muerte expiatoria, representada por la sangre del Cordero de Dios, la única que quita el pecado del mundo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice así: Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces el pacto de Dios sobre nosotros, ese nuevo pacto hecho en la sangre de Jesús, ¿cuál es? Que vamos a ser salvos, que tenemos la entrada a la eternidad, a la nueva Jerusalén que Dios nos preparó para que anduviésemos a calle de oro, mar de cristal. Vamos a ir allá, pero el precio es creer en aquel que fue crucificado por cada uno de nosotros. Es hacernos propietarios de esa sangre que fue derramada para limpiar nuestros pecados. Por tu sangre fuimos nosotros rescatados, liberados. No había otra manera. Jesús tenía que ir a la cruz, tenía que morir por nosotros. Ese era el precio. Pero a partir de ese precio era el pacto que Dios hacía. Nuestra salvación por precio de sangre, nuestra salvación
nos iba a dar, pero ya no por sacrificio, por holocausto, por ofrenda, que como dijo el salmista David, no quieres holocausto, no quieres sacrificio, que yo lo daría. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces Jesús dijo, hagan esto, tomar la cena en memoria de Él. Cada vez que nos reunimos con ese efecto especial de esa reunión, nos vamos a reunir para hacer memoria cuánto costó de nuestra salvación a nuestro Dios. Cuánto costó esa salvación que derramó su vida hasta la muerte. Jesús dijo, esta sangre es derramada por vosotros. Derramada significa volcada. Significa que va a chorrear, que va a caer hasta la tierra, gorgojeando la sangre de Jesús, de su costado, de su frente, de sus manos, de sus pies, de su cuerpo mutilado por los látigos de los soldados romanos. Esa sangre derramada por cada uno de nosotros. Su muerte, pero no termina ahí, su resurrección. Y esto a nosotros, ¿qué nos trae? Que nos trae la alegría, que nos dio la vida, que nos dio la abundancia. Entonces nosotros hacemos memoria de su muerte, pero también hacemos memoria de su resurrección al tercer día. Entonces festejamos la vida en Jesús. Jesús dijo, yo les vine a dar vida y vida en abundancia, es parte del pacto. Y anunciamos la muerte hasta que Él venga. Vamos a hablar de esta muerte, vamos a recordar lo que costó, pero vamos a ver que al tercer día la tumba quedó vacía nuevamente. Que en la tumba donde estuvo Jesús, solamente había las sábanas con que lo habían envuelto a Él. No había nadie más, Jesús había resucitado. Y un detalle importante que quiero mencionar es que cuando cierran la tumba, ruedan una gran piedra, una piedra redonda, ruedan la gran piedra tapando la tumba. Pero cuando el Señor Jesús resucitó, dice la Biblia que la piedra estaba removida. ¿Qué significa? Que acá estaba la tumba y la piedra estaba allá. La habían tirado a la piedra. No la habían rodado, la habían tirado a la piedra. Es el poder maravilloso de nuestro Dios que le levantó de los muertos. Victorioso, el ángel del Señor dijo, ¿qué es esto? Tuvieron que rodarlo. ¿Cuántas personas? 3, 4, 5, 6 personas, no sé, rodar la piedra. Bueno, bien, ¡pum! Tiró la piedra a otro lugar porque el Señor Jesús ya vivía. Por eso que nosotros festejamos la vida en la cena del Señor. No solamente la muerte, la cruz está vacía, la tumba está vacía. Y nosotros tenemos vida y vida en abundancia en el Señor. Dios te bendiga. Oh, man. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza, Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús.
líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar